tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estoy muy contento de estar en la casa del Señor. Como saben, el domingo pasado salí de última hora para Aguascalientes, ya les compartió mi esposa. Cuando llegué al Instituto del Deporte, donde era esta competencia en la que participaba mi hijo menor, les pedí a las personas que estaban en la puerta que me dejaran pasar al vestuario para darle la sorpresa a Jeremías de que lo había venido a ver. Y la primera persona que me vio me dijo, no se puede. El lugar para los que tienen la pulsera rosa, que era la que me habían puesto, es en el público, es en las gradas. No puede pasar al vestuario. Ese nada más es para los que compiten. Y entonces ya le expliqué, pero la persona no empatizó conmigo, como decimos. No, tiene que ir allá. Pero otra persona se asomó y me vio que yo estaba queriendo ir a esa área y que tendría probablemente una buena razón. Se interesó en mi necesidad. Y entonces me dijo, yo le voy a ayudar, espéreme aquí. ¿Cómo se llama su hijo? Y ya le dije. Y entonces fue y vio y dijo, no, son muchos, no lo vamos a encontrar, mejor venga usted y vea a ver si lo encuentra. Y entonces ella me hizo pasar. Y cuando estaba ahí, ya esperé el turno en que llegó Jeremías y le di la sorpresa de que lo había venido a acompañar. Y entonces ya me fui a las gradas para ver la competencia desde las gradas, que era el lugar que me correspondía en función de la pulsera que yo tenía. Y entonces, cuando iba a salir, la persona que me había hecho pasar, Francis, de nombre, es un nombre real, me dice, ¿y qué hace usted desde tan lejos aquí? La típica pregunta, ¿no? Porque todo el mundo piensa que vine hace 2 meses a México. No, le dije, mire, y ya le conté, le dije, hace 23 años que vivo en este bello país. Él es mi hijo menor, tengo otro hijo mayor, los dos nacieron aquí. Le digo, soy pastor de una iglesia. Y entonces me miró como diciendo, no está en la iglesia, está aquí alentando a su hijo. Sí, le digo, hoy esta es mi iglesia. Y me dice, ¿puede orar por mí? Dice, porque tengo un cáncer, tengo diagnosticado un cáncer en uno de los senos y hay probabilidad de que se extienda a otras partes del cuerpo. Y ahí en el medio de la competencia, a 2 metros de la arena donde se competía, puse la mano sobre ella y empecé a orar por sanidad. Me di cuenta que no era la única razón que tenía que ir a Aguascalientes el estar cerca de Jeremías, sino porque Dios quería hacer un milagro en Francis. Generalmente no lo hago, a menos que tenga mucha seguridad, y me animé a decirle, Dios te está sanando. Dame por favor tu número de celular porque quiero escuchar cuando vayas al médico nuevamente que Dios sanó ese cáncer. Estaba en el centro, ahí en la mina esta semana, y tenía que tomar un Uber, un taxi a la escuela de música donde enseño. Y cuando voy en el camino, me di cuenta que la persona con la que iba se la veía triste. Tan triste que hasta llevaba un cubreboca, es como que se había quedado estancado en la pandemia. Y yo me di cuenta que una de las cosas que pasó en la pandemia fue que muchas personas encontraron en el cubreboca una excelente excusa para cubrir su rostro.
o mejor dicho, para tratar de tapar lo que les da vergüenza en su vida. Y esto me di cuenta al enseñar a adolescentes, al punto que algunos de ellos, que les empezamos a enseñar en pandemia, después de 2 y 3 años, ya cuando habían sacado todas las normas, ya cuando las normas sanitarias era que ya no usáramos cubreboca, incluso hasta que era contraproducente por los propios gases tóxicos que nosotros mismos aspiramos, estos chicos seguían teniendo la máscara, el cubreboca. Y entonces me di cuenta que muchas personas también es como que quedaron con ese síndrome, ¿no? De decir, me voy a cubrir aquí. Y cuando llegué a la escuela, casi todos, muchos taxis no saben dónde está la escuela de música, saben dónde está la de pintura, pero no la de música. Y la de música tiene una hermosa entrada que se ha hecho y un precioso estacionamiento, probablemente el más lindo que tenga las escuelas aquí en Durango de las universidades. Y entonces le digo, es por la segunda entrada, ahí pasando la Semarnat. Y me dice, sí, ya sé, porque mi hijo se graduó en esta escuela. Y lo veo que empieza a salir unas lágrimas de sus ojos. Dice, no me hablo con él hace ya varios años, porque nos separamos con su mamá y estamos distanciados. Y en ese momento el Espíritu Santo me dice, ora por él, porque para esto tenías que tomar este taxi. No fue otro, es para esto. Y entonces le dije, ¿se puede detener ahí? ¿Me permite pedirle a Dios para que se reconcilie usted con su hijo? Ya me dijo, ¿cómo se llama? Le dije, sí, fue alumno mío, lo conozco muy bien. Y él se sacó el cubreboca. Yo después me quedé pensando, ¿por qué se sacó el cubreboca? Si íbamos a orar, no tenía que sacarse el cubreboca, yo era el que iba a orar. Él se sacó el cubreboca porque el Espíritu Santo, cuando nosotros manifestamos a Jesús, Jesús trae gracia y trae perdón y trae vida. La gente no tiene vergüenza. Porque el que quiere que vivas en vergüenza, el que quiere que vivas en condenación, en culpa permanente, es el diablo, no Jesús. Entonces este hombre se sacó el cubreboca porque instintivamente él percibió la presencia de Jesús. Bueno, no instintivamente, realmente. Él percibió la presencia de Jesús en su carro, que por cierto estaba muy deteriorado y muy sucio y desagradable. Porque a veces así son las cosas. Nuestro entorno en el que nos movemos refleja nuestro desorden interior. Entonces puse otra vez mi mano sobre él y oré para que Ramiro, ahora sí le cambié el nombre porque él es de aquí, de la entidad, sea reconciliado en su relación con su hijo. Y le voy a dar seguimiento. ¿Usted se ha preguntado por qué el lema de este año 2003 es más cerca? Los que somos de liderazgo probablemente lo tengamos más fresco. Pero esa fue una palabra que surgió de un mensaje que nos dio el evangelista, bueno, el misionero, director de misiones de la Iglesia Amistad Cristiana en Madrid, que estuvo con nosotros en el 2022, Dave de la Rosa. Él predicó un mensaje y por ahí fue a la primera mitad del año. Conforme pasó el año, nosotros con el equipo de ministerio nos juntamos cada año, como lo vamos a hacer
en esta próxima semana para tener un día de retiro y buscar una palabra, un eslogan, un lema que nos dé dirección como iglesia para poner un énfasis. No es que sea el énfasis de este año y ya no va a ser del 2024, sino que es un énfasis que en este año como que se actualiza, se reedita, toma fuerza y vigor, como lo fue, ¿se acuerdan? Que ninguno se pierda. ¿Se acuerdan de ese? Y entonces nos quedó grabado, ninguno se pierda. Y luego hablamos de edificados en la cultura de Dios, y hace algunos meses hablamos acerca de la cultura de Dios. Son palabras rema, palabras puntuales que Dios nos da como iglesia y las abrazamos. Pero me temo que muchos de nosotros, al pensar en el lema de este año, pensamos que teníamos que trabajar por estar más cerca de Dios. Más cerca, a ver, el pastor, los líderes, los eslogan, las imágenes, todas dicen más cerca de Dios. Porque somos conscientes de que el sistema, que en la Biblia se le conoce como el mundo, pero en realidad nosotros no está hablando del mundo como el planeta, sino el sistema en abierta rebelión contra Dios. Que nuestra propia naturaleza, que la Biblia le llama la concupiscencia, la naturaleza caída, los malos deseos, y el mismo Satanás, el demonio, nos quieren alejar de él y entonces asistimos a una especie de tironeo entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal que se disputa nuestra devoción. Por un lado parece que los demonios, que el infierno nos jala hacia abajo, y por otro lado parece que el Señor nos tira hacia arriba. La realidad es que más cerca de Él suena muy piadoso, pero sigue siendo la expresión de una cosmovisión absolutamente egocéntrica, tan egocéntrica que ¿quién está más cerca de Él? Yo. Es que yo quiero estar más cerca de Él. Yo quiero estar más cerca de Él. Y me acuerdo en la década de los 90, para los que no recuerdan la década de los 90, Dios usó a muchos salmistas mexicanos para hacer toda una renovación en toda América Latina acerca de la alabanza. Y ahí entendimos cuán importante era poder, a través de la música, desarrollar una intimidad con Dios. Pero al cabo del tiempo nos dimos cuenta que muchas de las canciones tendían a esto, al tema de que nos volvían a poner a nosotros en el centro. Yo quiero estar más cerca de ti. Yo quiero alabarte, yo quiero sentirme así, yo quiero sentirme mejor, yo. La expresión más cerca que Dios nos dio este año no tiene que ver con estar más cerca de Él. Y ahora les voy a explicar un poquito adelante por qué no. Ahora, todos entendemos que las Escrituras dicen, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Todos entendemos esta expresión de estar más cerca en el sentido de que quiero estar más empapado de las Escrituras, quiero estar más empapado de la presencia de Dios, quiero estar más cerca del carácter, de las virtudes, de quién es Dios, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que el eslogan no tenía que ver con eso. Más cerca no es más cerca de Él, porque sencillamente Él vive en nosotros. Eso es lo que creemos los cristianos. Efesios capítulo 1, verso 13, dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, que es como el anticipo que Dios nos da hasta que Jesucristo vuelva. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y Jesús le dijo a sus discípulos, eso está en Juan capítulo 14, verso 15 al 21,
Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Diga conmigo, en nosotros. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Esto es la verdad más revolucionaria que tiene el cristianismo en la relación de Dios con nosotros. No es que me acerco a Dios, sino que Dios se acercó a nosotros primeramente en Cristo Jesús, naciendo de una virgen. Es lo que vamos a celebrar ahora en la Navidad. Y dice que a todos los que creen en Él les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, a los que creen y a los que le reciben. Cuando tú reconoces que eres un pecador, cuando tú reconoces y crees que Jesucristo murió por ti en la cruz, y tú le abres tu corazón a Jesús, y aquí tenemos algunos rituales como levanta la mano, pasa al frente, hace una oración, son todas cosas muy buenas, pero en realidad lo que sucede, lo más trascendente que sucede, es que Dios, el Señor de señores y el Rey de reyes, viene a vivir a tu vida. El que habló y dijo sea la luz y separó la luz de las tinieblas. El que habló y dijo sean las aguas y separó a las aguas del cielo de las aguas de la tierra. El que dijo sea la vida vegetal. El que dijo sea la vida animal. El que sopló sobre el ser humano y hizo del ser humano un alma viviente hecho a la imagen y semejanza de Dios. Esa misma persona, el creador de todo, el Redentor de nuestras vidas, Jesucristo, y el Espíritu Santo, el Dios triuno, vienen a vivir en nosotros, vienen a morar en nosotros. Nosotros pasamos a ser una morada de Dios. ¿Cómo voy a estar más cerca de alguien que vive en mí? Es impresionante esto. Cuando nosotros te hacemos la invitación a que recibas a Cristo, no te hacemos la invitación a que tú hagas buenas obras para que Dios te acepte y entonces vas a estar más cerca de Él y le vas a pedir como los discípulos algún día, Señor, si puedes darnos un lugarcito a la derecha y otro a la izquierda. No, eso es un pensamiento político, mal entendido. Acá estamos hablando de que Dios viene a vivir en tu vida y Dios te sella y Él viene a estar contigo. Y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, entraré y cenaré con Él. Habla de comunión, habla de intimidad. La expresión más cerca que Dios nos dio tiene que ver con estar más cerca de la gente. Porque Cristo ya está en mí. El Espíritu Santo vive en mí, Dios vive en mí. Pero ¿cómo va a estar Dios más cerca de las personas, de la gente rota? Como decía el mensaje del domingo pasado en la boca de la pastora. ¿Cómo va a estar más cerca Dios de la gente rota a través tuyo? Gente que estuvo rota, pero que ha sido sanada. Que ha tenido heridas, pero ahora las tiene cicatrizadas. Esa es la gente que va a manifestar a Jesús a quienes no le conocen. La expresión más cerca tiene que ver con lo que nos decía la pastora el domingo pasado. Tiene que ver con relacionarnos, tiene que ver con servir, tiene que ver con amar. El día de ayer un grupo de conexión, para los que no saben lo que son los grupos de conexión, les animo a que al terminar la reunión pasen por el módulo de información, ahí donde está la pantalla grande, y ahí se informen y les digan cómo pueden incluirse.
porque el grupo de conexión es algo maravilloso que te ayuda a desarrollar pertenencia en esto que es la comunidad de fe. Ese grupo de conexión que está liderado por una hermana nuestra, la hermana Mayela, y que son varias hermanas, se pusieron de acuerdo para ir a Santa Lucía. A ver si digo mal, pero tengo entendido que Santa Lucía está para rumbo a Canatlán. ¿Dije correctamente? Un poquito antes, ¿no? Ahí donde uno dobla a la izquierda o sigue para Parral. Exactamente. Aquí tenemos GPS, además de corrector teológico y bíblico GPS, nuestro hermano Fidel. ¡Qué grande! Y ahora la vi a la hermana cuando entré y le dije, ¿cómo les fue ayer? Porque me compartió, vamos a salir. Me dice, bien, pudimos orar por ella, tiene un diagnóstico adverso. Fuimos a visitarla, fuimos a orar. Es parienta de Andrea, que es otra del grupo. Ahora, ¿a quién se le ocurre un sábado hacer una hora de viaje mínimo? Porque digo, yo sé que algunos, como Alonso, hacen 20 minutos, ¿no? Hasta Aguilera, o 15. Pero normal una hora. ¿Quién se le ocurre ir para ver a una persona y orar por ella? Sino alguien que quiere relacionarse, alguien que quiere servir y alguien que quiere amar, porque Dios está en esa persona y entonces quiere ser el lugar más cercano para que esa persona se conecte con el Señor. Para que tenga esa experiencia que la mayoría de nosotros hemos tenido. En mi caso fue en agosto del año 86. Yo sé porque sé que Dios entró en mi vida. ¿Por qué? Porque ya le perdí el gusto a lo que a mí me gustaba, dejé de oír a lo que Satanás me decía y dejó de ser el sistema atractivo para mí, el mundo atractivo para mí. Y por gracia de Dios, Él me salvó, Él me alcanzó y ahora soy de Él y Él está en mí. Entonces yo ya no tengo que estar luchando por estar cerca de Dios si Él está en mí. ¿Cómo voy a estar cerca de alguien que vive en mí? Dígame cómo le hago. Estar más cerca no se trata de mí, estar más cerca de Dios, sino se trata de que Dios esté a través mío más cerca de la gente. Que sea Jesús con sus manos horadadas, con sus pies atravesados y su costado, amando, sirviendo, tocando. El día de ayer también otro grupo de conexión, tengo entendido que le tocaba ir al hogar Mi Casa. Y cada 15 días van y sirven, no solamente el equipo, el staff, sino también otras personas que se unen. Y muchos de ustedes cada semana van a los centros de rehabilitación y vamos en grupos al CERMI, antes el COMI, y al Cerezo, y los centros de rehabilitación de mujeres también. Y el otro día un grupo, creo que fue mi hermana Lilia, que reportó por ahí, vamos a ir al hospital y vamos a repartir lonches en la puerta. Es decir, de eso se trata, el estar más cerca. Ahora yo quiero que usted recuerde la palabra que nos predicó Dave de la Rosa en aquel entonces. Lucas 19, 45 al 46, que justamente tan atinadamente nuestro diseñador nos puso en pantalla. Luego Jesús entró en el templo, Lucas 19, 45 y 46, y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Y hacía referencia, obviamente, a lo que está registrado en el libro de Reyes, en Primera de Reyes. En el futuro, los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti, vendrán de tierras lejanas a causa de tu nombre, porque oirán de tu nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan.
De esa forma todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Jesús se molestó tanto cuando entró al patio, al atrio, que es la parte abierta. Antes, usted se acuerda que el templo estaba muy bien delimitado por el modelo que Dios le había dado primeramente a Moisés en el desierto, cuando se construyó el tabernáculo, que era una tienda móvil, pero luego ese tabernáculo se materializó en una gran construcción que construyó el rey Salomón, porque el rey David apenas le dejó listo para construir, pero el reino de Salomón lo terminó, un templo como no ha habido hasta ahora en toda la historia, que honraba el nombre del Señor. Y ese templo tenía distintas partes: el lugar santísimo, donde nomás entraba el sumo sacerdote una vez al año; el lugar santo, donde se presentaban los sacrificios diarios; y luego también estaba el atrio, y en el patio habían distintos lugares, y donde estaban estas personas que oficiaban como cambistas, era el patio o el atrio de los gentiles. Es decir, la gente que apenas se podía acercar al templo no tenía permitido entrar al lugar santísimo, obviamente, ni al lugar santo, ni al atrio o al patio de las mujeres o de los prosélitos, que eran los que se habían convertido, gentiles convertidos al judaísmo, sino en el de los gentiles puramente, en el de los, nosotros le llamamos los simpatizantes, o los que están atraídos, los que escuchan, los que tienen comezón de oír, los que quieren saber más de Dios, los que se acercan. Jesús se molestó mucho. Incluso le dijo: han convertido este lugar en cueva de ladrones. El problema no era que vendían animalitos. El problema no era que vendían. El problema era que comerciaban, o mejor dicho, sacaban una ventaja inadecuada, porque la gente venía de lejos a adorar y sabían que no podían presentarse con las manos vacías, y entonces a la hora de comprar el corderito, que se podrían haber traído de la casa, pero estaba muy lejos, entonces en lugar de que valga 100, se lo vendían a 200. Es como más o menos como la Coca-Cola del aeropuerto, ¿vieron? ¿Sí te pasó alguna vez? Uno va todo fresco así, ya tengo una sed, me voy a tomar un refresco. ¿Me da un refresco? Sí. ¿Cuánto es? 100 pesos. En Durango me como un lonche, 2 gorditas, pozole, el refresco, y además me queda para el pay. 100 pesos, sin IVA. Bueno, así. ¿Cuánto vale la palomita esta? El doble, el triple. Porque cuando tú estás así, urgido por la necesidad, tú eres capaz de pagar cualquier cosa. Entonces, por eso Jesús se enojó tanto. Por eso Jesús se enojó tanto. Pero ¿qué creen? En la era cristiana, vamos a hacer ahora la aplicación, nosotros somos la casa de oración de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan cómo lo dice Primera de Pedro 2, 4 y 5, que también fue uno de los lemas, no sé si por ahí 2014 creo, piedras vivas? Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Cada día de la semana, 24/7, cada hora, cada momento, nosotros que ahora nos reunimos nada más que por 2 horas un domingo, nos juntamos para recordarnos que somos un templo hecho por Dios para bendecir esta ciudad, una casa de oración, un lugar de conexión entre la gente que no conoce a Dios y Él. Pero eso nomás pasa por 2 horas.
Nos vemos, nos damos cuenta que tenemos una identidad basada en Cristo, nos damos cuenta que tenemos un llamado, una vocación que nos da propósito y nos damos cuenta que hemos sido escogidos para levantar el nombre de Dios en este lugar donde vivimos. Pero aquí no lo levantamos en nombre de Dios, porque apenas algunos nos van a ver por línea. El nombre de Dios se levanta como templo, como piedras vivas, cada día de la semana donde estamos, en la escuela, en el hospital, en la administración pública, en el café, en el supermercado, en el taxi como ese que yo tomé, en la competencia, en el deporte, en tu casa con tus hijos como ama de casa. Es decir, nosotros ahora nos juntamos como templo de Dios, pero luego nos volvemos a dispersar. Y estamos una semana cada piedra en su lugar, con sus piedritas, con tu familia. Por eso hacemos el devocional, por eso nos conectamos con Dios a través de esa forma. Y luego nos volvemos en la gran comunidad a celebrar. Celebramos que somos un templo en toda la ciudad. ¿Y qué creen? Hay otras iglesias que hacen lo mismo que nosotros. Y entonces somos muchos más y nos encontramos en la calle, nos encontramos en la administración, nos encontramos, como le decíamos, en los medios, nos encontramos en el supermercado, nos encontramos en todo lugar y celebramos con otros hermanos de otras iglesias. Y venimos acá y entonces desarrollamos pertenencia. Decimos, yo pertenezco a Misión Esperanza, y yo pertenezco a Casa de Vida, y yo pertenezco a Betel, y yo pertenezco aquí, yo pertenezco allá. Y donde nos vemos, somos hermanos en Cristo, y todos somos la iglesia en la ciudad, y todos formamos el templo de Dios para esta ciudad. Por eso esta ciudad no se corrompe del todo. Esa es la razón, porque habemos cristianos. Por eso esta ciudad no está del todo descompuesta, y por eso México no está descompuesto, porque habemos hijos de Dios. Uno de los conceptos más revolucionarios del cristianismo es que ya no estamos tratando de apaciguar el enojo de los dioses, ¿no? Como en las religiones animistas, o de acercarnos a un Dios lejano y taciturno que nos mira casi como que nos va a latigar, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando era chiquito, a mí me habían enseñado eso, que si yo no iba a misa era un pecado capital y que Dios me iba a castigar. Pues iba a misa porque le temía a Dios. Ya había un temor de Dios en mí. O de portarnos bien, esta es la versión más cristiana, para que Dios nos acepte, aunque sea en su patio trasero. Muchos de nosotros, muchos de ustedes mismos, cada domingo están con la firme expectativa de que a ver si Dios me acepta al pasar por ahí. Porque esta semana no fue tan buena, no me porté tan bien y hay que ver a ver si Dios me acepta. Bueno, me siento medio lejos, donde no me vean, donde no me pregunten. Me pongo algo como esta persona que andaba con un cubreboca. Quítate el cubreboca. Dios te llama a que te sientes en la mejor mesa, a que celebres. Eso es la gracia, porque has encontrado la perla de gran precio. Dale un aplauso a Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Eso es lo que vamos a celebrar el próximo domingo que tenemos bautismos. Esas personas van a decir, Cristo vive en mí. La vieja vida he dejado. Ahora miro adelante a la cruz. Dios ya sanó mi pasado. Ahora yo quiero estar más cerca porque Él vive en mí, pero no más cerca de Dios porque Él vive en mí. Quiero estar más cerca de la gente rota. Quiero estar más cerca de la gente que estuvo un día como yo. Ellos me necesitan. ¿Y qué creen? Dios no tiene un plan B. Nosotros somos el plan de Dios. Nosotros a veces agarramos textos bíblicos como ese que dice, si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Y entonces nosotros usamos esos textos como una excusa para no predicar, para no platicar. Y luego usamos la excusa de no platicar porque no, es que no estoy al 100 con Dios. Es que esta semana me fumé un cigarrito y entonces
quizás me vio y no, mejor no digo nada, a ver si... Y esta semana dije una mala palabra y no, mejor acá, cristiano submarino, ¿no? Voy así y el domingo salgo a flote, ¿vieron como el submarino que saca así? Y estoy... Y sonrío, y no es cierto, y pongo cara de domingo. Y luego mañana viene el lunes, de nuevo, cristiano submarino, ¿no? Y el diablo te condena, ¿no? Porque, mirá, acá es que hay una casta, ahí está la casta sacerdotal de la iglesia. Los líderes, los pastores que están ungidos y están cerca de Dios. Y para ti te toca subsistir en este mundo malo, en el cual el diablo te quiere hundir, en el cual el mundo te quiere atrapar y tus propias concupiscencias no te van a dejar. Siempre vas a estar atado a ese vicio, siempre vas a estar atado a la pornografía, siempre vas a estar presa, esclavo del poder del pecado. Y Jesucristo te dice, así el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, te levanta a ti. Y puedes caminar en vida nueva. Eso es lo que vamos a celebrar el domingo. Eso es lo que es el bautismo. Es gente que estuvo alguna vez rota como nosotros, pero ahora ha sido sanada y alcanzada por el poder de Jesucristo. Yo me estuve poniendo a pensar, ¿qué quiso decir Jesús? Las piedras hablarán. Hermano, las piedras no hablan. Es para llamarnos la atención. Las piedras hablarán como diciendo, no va a suceder, las piedras no hablan. Hablan seres humanos inteligibles que tienen la capacidad de articular con un lenguaje verdades eternas para ponerla en la mente y en el corazón de las personas. Por eso es tan importante la educación. Por eso les animamos a que Lulú y Luis se metan en la educación. Por eso vamos a dar chamarras para los chavos, para que ellos reciban el amor de Dios mientras aprenden matemática, porque la matemática es muy importante porque revela que Dios existe. Todo es matemática en el universo. Por eso la música es tan importante, porque revela que hay un Dios que existe a través de la belleza, del arte y demás, y cada cosa que hacemos. La iglesia como comunidad es un edificio donde cada creyente es parte vital de la misma como piedra viva. Es una comunidad viva. Entonces la propuesta de hoy, con esto estoy cerrando y quiero que vengan los músicos porque estoy muy emocionados, es que tú y yo seamos el lugar más cercano que tiene la gente para conectarse con Dios, porque hay cientos de Francis, hay cientos de Rosendos, hay cientos de personas como las que fueron a visitar ayer el grupo de conexión de mi hermana Mayela, o como por los que oraron en el hospital el otro día. Tienen nombre y apellido, y detrás de esas personas hay historias de dolor, hay historias de vejaciones, hay historias de abuso, como sea donde hayas nacido, cualquier experiencia donde Cristo no esté en el centro, es una experiencia infernal, es una experiencia de muerte, es una experiencia de desesperanza. Tú y yo somos el lugar más cercano que tiene la gente para conectarse con Dios. Tú y yo somos la única oferta que tiene Dios para este mundo, que está cada vez peor. Ay, suena muy presuntuoso. No es presunción, es fe. Para tú tener esta creencia, tú tienes que creer que así sea. Es lo que le pasó a José Juan cuando dijeron, vamos a ir por el anillo y lo vamos a encontrar. Bueno, yo creo que sí, pues fue presunción. Fue fe, porque Dios honró su fe. O sea, yo cuando vi, yo estaba ahí, pero cuando me contaron, ya dije, fue todo un montaje. Tenían el anillo en el bolsillo, llegaron al lugar, lo tiraron ahí. Lilia, que es una especialista en joya, dijo, ahí está el anillo. Y volvieron todos corriendo y el equipo de producción los filmó y los subió al Facebook. No, fue fe.
Fue fe que los movió, hicieron algo fuera del estándar. La fe te hace hacer cosas de ese tipo. La fe hace que cuando se rasgó el techo, como bien puso y todos dijimos, bueno, a ver cómo le vamos a hacer, a ver si dentro de 20 años podemos comprar otra lona. El Señor nos dijo, ahora, ya. La fe hace que en 3 meses hayamos comprado lo que no habíamos podido pagar en 5. No es presunción, sino fe. No es arrogancia, sino humildad. Yo soy el lugar más cercano que Dios tiene. Eso es una expresión, tiene que ser una expresión de humildad, no de arrogancia. Porque eso te va a llevar a depender más de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no se compromete con el Señor, con lo que el Espíritu Santo le habla? Y hace años que escuchan mensajes desde este púlpito y de otros y no se compromete. O sea, no se compromete significa que no maduran en la fe, están siempre en el mismo estadio, siempre. Siempre en el mismo lugar. No hay madurez, no se va creciendo. No hay graduaciones. Porque bien saben que cuando uno más se compromete, más oposición tiene del enemigo. A ver, yo le pregunto, ¿a quién en un partido de fútbol el entrenador pone a marcar del equipo contrario? ¿A los mejores o a los peores? A ese me lo agarran marca personal, de a 3. Entonces, claro, algunos ya se quisieron comprometer y vieron que el diablo le mandó 2 o 3 demonios que lo marquen. Dijo, no. Una vez me acuerdo que me dijo uno, pastor, yo desde que estoy en la iglesia cada vez estoy peor. Gloria a Dios, mi hermano, le digo. Porque mucho de lo que usted construyó es hojarasca que se va a quemar. Necesita construir algo que quede para siempre. No, mejor yo no me meto, no me acerco porque el diablo se va a meter conmigo. Claro, porque le estás poniendo un problema. Pero eso va a hacer que crezca tu fe. El miedo no te lleva a ningún lado, el miedo te paraliza. Y cuando tú crees, ¿qué pasó con la persona que no negoció? ¿Se acuerdan? La parábola de la mina. Ay, Señor, tuve miedo y entonces aquí lo dejé guardadito. Mal siervo. ¿Cómo sabiendo que yo era una persona que te iba a pedir cuenta, te lo quedaste guardado? No es privilegio, sino responsabilidad. Ay, soy el lugar más cercano. Como los apóstoles, ¿se acuerdan? Yo me voy a sentar, Jacobo, yo me voy a sentar a la derecha. Y Juan tuvo que intervenir la madre porque no le alcanzaba ni a ellos gestionar eso. Ay, ¿no se pueden sentar a uno a la derecha y uno a la izquierda? No, señora, ya están grandes los nenes. No es privilegio, es responsabilidad. ¿Quieren escuchar algo de lo que el Señor nos ha encomendado? Está repetido en todos los evangelios. El llamado a los apóstoles, luego a los 70, luego, o sea, a los 12, a los 70, y luego a los 120. Cuando Pentecostés es el mismo. Palabras más, palabras menos. Ay, mi llamado es a no faltar los domingos a la iglesia. No. Eso es triste. Tu llamado, según la Escritura, lo que dijo Jesús, es sanen a los enfermos, los del alma y los del cuerpo. Sánenlos a través de la medicina y gloria a Dios por la medicina, todos hemos sido beneficiados. Pero ¿qué creen? Hay médicos que están conectados con Dios y te dicen esto requiere un milagro, vamos a orar. Y todos sabemos que hay una medicina que va bien para uno pero para otro no funciona. ¿Y cuánta gente con todo el dinero del mundo y teniendo respiradores por doquiera se murió durante el COVID? ¿Por qué? Porque el poder de dar vida no es de ninguna ciencia sino de Dios.
o de ningún ser humano. Y luego nos dice, liberen a los endemoniados. Ay, yo pensé que mi tarea era traer a mis hijos a la actividad de la pijamada, que estuvo increíble el sábado. Un frío así, los pibes estaban en manga corta. Tienen otro termostato los chicos. Claro que eso es parte. Pero mira lo que te dice el Señor. Libera a los endemoniados. Pastor, ¿y dónde hay endemoniados? Nadie mira al costado, por favor. Por todos lados. Estoy pensando si voy a decir lo que voy a decir. ¿Lo digo? Si tú estás atado a una relación extramarital, llámese fornicación antes de casarte, o adulterio casado, o cualquier forma en que tu sexualidad sea expresada de manera inadecuada conforme al propósito de Dios, y no puedes dejar eso, tú estás endemoniado en esa área, tú estás atado. Y no es que, ay, pastor, esto me pasa a mí, no puedo dejar a la otra, a la querida, o al otro, pero no me sale espuma de la boca, ni me salen de los ojos. No, es que eso es poseído, eso es enajenado. Hay pocas personas así. Cuando tú le das autoridad legal a Satanás en un área de tu vida y no te arrepientes y no dejes que la gracia de Dios te redima y te saque de ese lugar, tú estás endemoniado en esa área. Hay un demonio que está ahí a gusto y que todos los días te dicen, aquí estoy, no te voy a dejar, sos mío. Uy, qué revelación. No hay ninguna revelación. Están las escrituras por todos lados. Por eso hacemos sanidad interior, porque creemos en eso. Y yo sé que alguno ahora está viendo y está diciendo, con razón ahora entiendo cuando digo, esta semana voy a dejar eso, pero hay un poder demoníaco que literalmente te hunde hasta el infierno. Cristo te quiere hacer libre de eso. Ay, quiero ser libre para entonces venir al gran estadio donde quiero estar más cerca del Señor. No, Cristo ya está en tu vida, pero esa área no se la has rendido. ¿Cuántos tienen un cuarto tilichero en su casa? Levanten la mano. Donde no llevarían a ninguna visita. Donde literalmente hay demonios ahí. ¿Cuántos tienen un adolescente en la casa que todos los días tienen que decirle que ordene su cuarto porque parece la antesala del infierno? Y los aromas nauseabundos que... ¿Sí o no? Así está la vida de muchos de nosotros. La sala está bonita. Todos la ven y dicen, ¡ay! ¡Qué lindo matrimonio! ¡Qué familia espectacular! Ya te metes en el comedor, ¿no? Y ya le haces así a la mesa y, acá faltó una limpieza. Vas al baño y ahí sale algo, ¿no? Generalmente detrás del inodoro se acumula ahí un poquito de sarro donde no se ve, donde a veces no limpiamos donde no se ve. La cocina, pero muchos de nosotros tenemos un cuarto tilichero donde jamás llevaríamos a nadie, ni siquiera a nuestro cónyuge. Dios también quiere ser el Señor de ese cuarto, porque Él no solamente quiere vivir en mí como un huésped, Él quiere ser el Señor de la casa. Para entonces que tú seas el lugar más cercano
para la gente que no lo conoce. Estés tan conectado que no estés invirtiendo toda la energía de tu vida en arreglar el cuarto tilichero. Todos los fines de semana va y lo arreglás. El sábado lo arreglás todo. El lunes ya está de nuevo todo desordenado. Toda tu energía está en arreglar el cuarto. Entrégale todas las áreas de tu vida al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él te dice: resuciten muertos, limpien leprosos, gente que nadie las quiere tocar, gente que nadie las quiere ver. Esa es la gente a la que nosotros nos podemos acercar sin miedo. Está esperando que nosotros la sanemos, a veces nada más que con una mirada, que con un abrazo, con decirle el nombre. A veces muchos de ellos son nuestros empleados de las empresas, son nuestros jefes. Somos el lugar más cerca para que se manifieste su verdad, su justicia y su belleza. A través de relacionarnos, algo tan sencillo, relacionarnos, mirar a los ojos, preguntar el nombre, servirles y amarles. Y termino con esto. ¿Cuántos tuvieron en su trabajo, en algún área de trabajo, alguna persona con la que no se llevaron bien? Levanten la mano, ¿eh? Todos los demás son mentirosos. Miren, yo tengo 33 años trabajando en la educación pública y en la educación privada. Tuve jefes, compañeros de lo que usted se imagina. En todos los lugares uno tiene buenas relaciones, tiene relaciones más o menos y tiene relaciones muy superfluas. Las relaciones superfluas en los cristianos no deberían existir. Nosotros tenemos que pasar del estadio de lo superfluo, ir un poquito más, porque eso implica riesgo y Jesús siempre se arriesga. Pero los problemas de relación que tenemos, generalmente tomamos distintas actitudes, ¿no? Palabras más, palabras menos. Pareciera hasta que nos alegra si a esa persona no le va bien. Le hacemos como una cruz. Y lo que no nos damos cuenta es que Jesús la tiene ahí porque nosotros somos el lugar más cerca. Cuando tú cambias el chip, a mí me ha pasado en este último tiempo, habíamos tenido unos problemas de relación con algunas personas y cuando me di cuenta que no la otra persona, sino yo cambié y empecé a servirles, empecé a hacer algo que podía yo hacer para facilitar, para mejorar la vida de ellos. En la docencia eso se traduce a muchas cosas. Puede ser desde hacer un informe, desde dar una clase que no tenías que dar, desde tomar un horario, desde tomar una responsabilidad con tus compañeros. Cuando tú les sirves, lo que decía la pastora el domingo pasado, el servicio es anterior al amor. Ay, como no lo amo, no lo sirvo. No lo vas a servir nunca. Pero cuando tú lo empiezas a servir, viene el amor y entonces Jesús se manifiesta a la persona. Su belleza, su justicia y su verdad se hacen presente en medio de un mundo de maldad. Jesús viene a estar con nosotros y se cumple lo que Él nos enseñó a orar. Como es en el cielo, sea en la tierra. Venga tu reino. Cierre sus ojos, por favor. El llamado es muy sencillo y no lo voy a insistir. Simplemente si tú recibes esta palabra para ti y dices, quizás yo me identifiqué con que estaba poniendo demasiada energía, demasiadas fuerzas, demasiada agenda para tratar de estar más cerca de Dios, cuando en realidad Dios ya se acercó a mí. Dios entró a mi vida si lo he recibido. Y si no lo has recibido, hoy lo puedes recibir. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y el Espíritu Santo va a venir a vivir en tu vida. Pero si hoy te cayó el 20 y dices, ya entiendo, no se trata de estar más cerca de Dios, sino más cerca de la gente que no lo conoce, de gente rota,
de gente que está como un día estuve yo. Y Dios no tiene plan B, yo soy el recurso que Dios tiene para esa gente. Sí. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.